Durante años, en una región espesa de selva en África Central, existió un tramo de bosque que ningún grupo de chimpancés cruzaba. No aparecía en los recorridos habituales, no formaba parte de las rutas de forrajeo, no servía como paso entre territorios, simplemente quedaba fuera. No había ríos peligrosos, no faltaban frutos, no era zona de leopardos, y aún así, todos lo evitaban con una precisión que no parecía casual. Los mapas de seguimiento comenzaron a mostrar algo inquietante. Las trayectorias se curvaban alrededor de ese lugar como si rodearan un vacío. 4 comunidades diferentes compartían límites cercanos a esa franja, y todas mostraban el mismo patrón. Nadie entraba, nadie patrullaba, nadie se detenía allí. Los chimpancés no evitan zonas sin motivo. Su memoria espacial es exacta. Saben dónde hay comida, dónde hay riesgo, dónde pueden moverse con seguridad. Pero este sitio no encajaba en ninguna categoría conocida. No había confrontaciones registradas, no había huesos, no había señales visibles de peligro. Solo ausencia. Una ausencia constante, repetida durante años, que empezó a sentirse como una regla no escrita. Era como si existiera un límite invisible que nadie se atrevía a cruzar, aunque nadie pudiera explicar por qué. Los investigadores comenzaron a revisar datos antiguos, registros olvidados. Intentaron encontrar un evento que justificara esa evitación colectiva. No apareció nada. Ningún suceso extraordinario, ninguna muerte masiva, ninguna invasión territorial. Lo único que existía era la conducta. Una conducta transmitida entre generaciones, sin señales claras que la sostuvieran. Y entonces, una mañana, algo rompió el patrón. Un grupo joven, menos experimentado, tomó un desvío durante el forrajeo y avanzó en dirección a ese espacio que durante años había permanecido intacto. El bosque no cambió de inmediato. El sonido era el mismo, el aire igual de pesado. Las aves seguían cantando, pero el comportamiento del grupo sí cambió. Los adultos comenzaron a mirar alrededor con más frecuencia. Las vocalizaciones se hicieron cortas, tensas. Los juveniles dejaron de separarse. Era como si el lugar activara una alerta interna que no sabían explicar, pero que sentían con claridad. Dieron algunos pasos más, dudando, avanzando lentamente entre la vegetación espesa. Y entonces lo vieron. No era un leopardo, no era otro grupo. Era un chimpancé solo, inmóvil, observándolos desde la sombra. No se movía, no vocalizaba, no mostraba señales de agresión. Simplemente estaba allí, como si ese sitio le perteneciera. Y en ese momento, sin que hubiera ocurrido nada visible, el grupo entendió que había cruzado un límite que nunca debió cruzar, porque ese territorio no estaba vacío. Ese territorio tenía dueño, y no era un dueño que siguiera las reglas habituales. Lo más extraño no fue su presencia, sino la reacción inmediata del grupo, como si ya supieran quién era, aunque nunca antes lo hubieran visto. El grupo se detuvo al instante. Ningún adulto avanzó, ningún juvenil emitió sonido. La escena quedó suspendida en un silencio denso que no correspondía al comportamiento normal de encuentro entre chimpancés. En situaciones habituales, la presencia de un macho desconocido provoca vocalizaciones, posturas de advertencia, demostraciones de fuerza o retirada inmediata. Pero aquí no ocurrió nada de eso. Nadie gritó, nadie cargó, nadie huyó. Solo observaron. El macho solitario tampoco hizo ningún gesto. Permanecía inmóvil, parcialmente cubierto por la sombra de los árboles, con la mirada fija en el grupo. No había tensión visible en su cuerpo, pero tampoco relajación. Era una quietud distinta, una quietud que no parecía social, ni territorial, ni defensiva. Era la quietud de alguien que espera. Uno de los juveniles dio un paso hacia atrás buscando contacto con un adulto. Ese pequeño movimiento fue suficiente para romper el equilibrio. Los machos del grupo comenzaron a retroceder lentamente sin perder de vista al solitario. No giraron el cuerpo,
No mostraron la espalda, solo retrocedieron paso a paso, manteniendo una distancia que parecía calculada. El solitario no lo siguió, no hizo falta. Su sola presencia era suficiente para expulsarlos. Cuando finalmente cruzaron de nuevo el límite invisible y regresaron a una zona conocida, las vocalizaciones comenzaron de golpe, fuertes, desordenadas, como si la tensión acumulada necesitara salir. Los juveniles se acercaron a los adultos. El grupo se compactó más de lo habitual. Durante el resto del día, nadie volvió a separarse. Los observadores anotaron cada detalle. Aquella reacción no encajaba en ningún patrón normal de encuentro entre comunidades. No había habido una amenaza directa, pero la respuesta había sido inmediata y coordinada, como si todos compartieran una memoria que no provenía de la experiencia individual, sino de algo aprendido sin palabras. En los días siguientes, el grupo evitó por completo esa dirección. No hubo intentos de volver. Las rutas de forrajeo se modificaron para mantener una distancia mayor de esa franja de selva, y no fueron los únicos en hacerlo. Al revisar los registros de las otras comunidades, apareció el mismo comportamiento repetido en momentos distintos. Encuentros breves, silenciosos, siempre con el mismo resultado: retirada sin confrontación. Fue entonces cuando comenzó a surgir la pregunta que nadie había formulado antes: ¿desde cuándo estaba allí ese individuo? Y si llevaba tanto tiempo ocupando ese espacio, ¿qué había ocurrido en el pasado para que todas las comunidades aprendieran a evitarlo sin necesidad de enfrentarlo? Lo más inquietante no era que existiera un chimpancé solitario en esa zona. Lo inquietante era que todos parecían saber que no debían acercarse, aunque nunca recordaran el motivo exacto. Pasaron varios días antes de que los investigadores volvieran a registrar movimientos cerca de esa franja de selva. Esta vez no fue el mismo grupo, sino otra comunidad que, durante una patrulla rutinaria, se aproximó demasiado al límite que todos parecían evitar. El patrón se repitió con una precisión inquietante. A medida que se acercaban, el ritmo del desplazamiento disminuía. Los machos adultos se adelantaban unos metros y se detenían con frecuencia, escaneando el entorno sin emitir sonido. Los juveniles permanecían inusualmente cerca de las hembras. Nadie jugaba, nadie exploraba. Y entonces, sin que mediara aviso alguno, el grupo cambió de dirección de forma abrupta. No hubo encuentro visible. No se registró presencia de leopardos ni señales de otro grupo. Simplemente giraron y comenzaron a rodear la zona con un desvío largo y costoso. Era un movimiento decidido, colectivo, como si una señal invisible hubiera sido percibida al mismo tiempo por todos. Ese comportamiento llamó la atención porque no estaba motivado por nada evidente. No había estímulo externo que justificara la maniobra, solo la evitación. Con el paso de las semanas, los avistamientos del macho solitario comenzaron a acumularse en puntos cercanos a esa franja, siempre solo, siempre en silencio, nunca dentro de los territorios centrales de ningún grupo. Su presencia se limitaba a los márgenes, a los corredores de tránsito, a los lugares donde las comunidades se desplazaban entre zonas de alimento. No patrullaba como los machos territoriales, no marcaba límites, no vocalizaba, solo observaba. Lo más extraño era la constancia. Aparecía en horarios similares, en posiciones que le permitían ver sin ser visto con facilidad. No parecía moverse al azar. Parecía conocer perfectamente los patrones de desplazamiento de las comunidades vecinas. Fue entonces cuando comenzó a aparecer otro dato, más inquietante aún. En los registros de meses anteriores, varios individuos figuraban como desaparecidos en zonas cercanas a esa misma franja. Juveniles que no regresaron al grupo. Un macho joven que se separó durante el forrajeo y nunca volvió. Ningún resto encontrado, ninguna explicación clara. En su momento, cada desaparición había sido atribuida a causas habituales: depredación por leopardos, accidentes, enfermedad. Pero al superponer los mapas, surgió una coincidencia difícil de ignorar. Todos esos puntos estaban cerca del mismo lugar, el mismo espacio que ahora todos evitaban, el mismo espacio donde aparecía el macho solitario. La idea empezó a tomar forma lentamente, con resistencia, porque no encajaba en ningún patrón conocido.
¿Era posible que ese individuo estuviera relacionado con las desapariciones? ¿Era posible que las comunidades no solo evitaran ese lugar por memoria espacial, sino por experiencia repetida? Y si era así, la pregunta más incómoda aún estaba por formularse. ¿Qué había hecho exactamente ese chimpancé para que varias generaciones aprendieran a mantenerse lejos sin necesidad de enfrentarlo? La confirmación no llegó de inmediato. Durante semanas no ocurrió nada visible, nada que pudiera demostrar de forma directa lo que hasta entonces eran solo correlaciones inquietantes. Pero el patrón seguía allí, silencioso, acumulándose en los registros como una sombra que nadie quería nombrar. Hasta que una mañana, durante un monitoreo rutinario, los observadores presenciaron algo que cambió por completo la interpretación de todo lo anterior. Un juvenil de uno de los grupos se había separado unos metros del resto mientras buscaba frutos bajos entre la vegetación. No era una distancia peligrosa en condiciones normales. 30 metros, quizá un poco más. Los adultos seguían a la vista. No había señales de alarma. El bosque estaba tranquilo. Entonces, desde la cobertura densa a un lado del corredor natural por donde avanzaba el grupo, el macho solitario apareció. No hubo vocalización, no hubo advertencia, solo movimiento. Fue un desplazamiento corto y explosivo. En pocos segundos cerró la distancia que lo separaba del juvenil. El ataque no fue caótico ni impulsivo, fue preciso. Interceptó al juvenil antes de que pudiera reaccionar y lo inmovilizó con una fuerza que no dejó espacio para resistencia. Los machos del grupo comenzaron a gritar al mismo tiempo, pero ya era tarde. Cuando intentaron acercarse, el macho ya estaba en retirada, arrastrando el cuerpo hacia la vegetación espesa. Todo ocurrió en menos de 10 segundos. Los machos del grupo avanzaron unos metros vocalizando con intensidad, pero se detuvieron pronto. No lo persiguieron más allá del límite de visibilidad. No entraron en la vegetación cerrada. La persecución se apagó tan rápido como había comenzado. El grupo se reunió en un estado de agitación extrema, pero ninguno cruzó hacia el interior del lugar donde el solitario había desaparecido. Horas después, tras seguir rastros con cuidado, los observadores lograron ubicarlo a distancia. Estaba solo, en una zona apartada, alimentándose del cadáver. No se trataba de un comportamiento simbólico ni de agresión territorial. Era alimentación sostenida, consumo metódico, prolongado, sin interrupciones, como lo haría con cualquier otra presa. En ese momento todas las piezas encajaron de golpe. Las desapariciones, la evitación colectiva, la presencia constante en los márgenes, el silencio de los encuentros. No era un intruso territorial, no era un macho errante, era algo que las comunidades no estaban preparadas para reconocer. Un chimpancé que cazaba a otros chimpancés. Y lo había estado haciendo durante años sin que nadie lograra entenderlo hasta ahora. Lo más perturbador no fue el ataque en sí, sino la reacción del grupo, que parecía saber exactamente lo que había ocurrido, y aún así no intentó seguirlo hacia el interior del bosque. Después de aquel evento, el comportamiento de las comunidades cambió de una manera que no podía explicarse solo por la pérdida de un juvenil. La modificación fue más profunda, más estructural. Las distancias de forrajeo se redujeron, los juveniles dejaron de alejarse incluso en zonas que antes eran consideradas seguras. Las hembras mantenían a los jóvenes constantemente a su lado. Los machos adultos dedicaban más tiempo a observar el entorno que a alimentarse. La selva no había cambiado, pero la forma de moverse dentro de ella, sí. El miedo, que normalmente tiene forma clara, como el que provocan los leopardos o los grupos rivales, aquí era distinto. No tenía señales visibles, no había olores, no había sonidos que lo anunciaran. El peligro no venía de un territorio específico, sino de un individuo que podía aparecer en cualquier borde, en cualquier corredor, en cualquier momento en que alguien quedara aislado por segundos. Los mapas de movimiento comenzaron a mostrar desvíos cada vez más amplios. Rutas que durante años habían sido directas se convirtieron en trayectos largos y poco eficientes. Eso tenía un costo. Más tiempo caminando significaba menos tiempo alimentándose. Menos tiempo alimentándose generaba más competencia interna. Más competencia interna generaba tensiones dentro del grupo. Pequeños conflictos que antes no existían,
comenzaron a aparecer con mayor frecuencia. Algunas hembras optaron por moverse en subgrupos más pequeños para acceder a recursos que el grupo principal ya no alcanzaba a cubrir. Esa fragmentación aumentaba su vulnerabilidad, pero la presión por alimento era real. Sin darse cuenta, el propio ajuste del sistema estaba creando nuevas oportunidades para el solitario. No necesitaba buscar activamente, solo esperar. Mientras tanto, los avistamientos del macho continuaban en los márgenes, siempre en silencio, siempre observando, nunca invadiendo territorios centrales. Parecía conocer perfectamente hasta dónde podía acercarse sin provocar una reacción colectiva que pudiera ponerlo en riesgo. Su comportamiento no era impulsivo, era paciente, metódico, calculado. Cada captura exitosa reforzaba el patrón. No había castigo, no había represalia coordinada. Las comunidades no tenían un mecanismo para responder a un depredador que pertenecía a su propia especie, pero que no se comportaba como un rival territorial. Las coaliciones masculinas estaban diseñadas para expulsar intrusos visibles, no para perseguir a alguien que atacaba y desaparecía en segundos. Con el paso de los meses, la evitación de aquella franja de selva dejó de ser una reacción puntual y se convirtió en una regla permanente. Nadie volvió a cruzar por allí. Los juveniles crecieron aprendiendo, sin saber por qué, que ese lugar no debía tocarse. Y el solitario permanecía en el centro de todo, ocupando un espacio que nadie se atrevía a recuperar, como si no necesitara defenderlo, porque el miedo hacía el trabajo por él. Con el tiempo, lo que había comenzado como una serie de incidentes aislados terminó alterando la lógica espacial de toda la región. Las comunidades ya no se movían según la distribución de los recursos, sino según la distribución del riesgo, y ese riesgo no tenía forma fija, no estaba ligado a un territorio concreto ni a un horario predecible, dependía de la posible presencia de un individuo que nadie podía ubicar con certeza. Los juveniles crecían bajo una vigilancia constante, aprendían por imitación a no alejarse más de unos metros de los adultos. Las oportunidades de exploración, que normalmente forman parte del desarrollo natural de los jóvenes, se redujeron drásticamente. Los juegos a distancia desaparecieron, la curiosidad fue reemplazada por cautela. Los machos adultos comenzaron a patrullar con más frecuencia, pero sus patrullajes no tenían un objetivo claro. No había un grupo rival al que vigilar, no había fronteras que defender. Caminaban por los límites de su territorio con una tensión que no encontraba un punto donde descargarse. Era vigilancia sin enemigo visible. En varias ocasiones, algunos machos intentaron aproximarse a la franja evitada, avanzando unos metros más de lo habitual, como si intentaran recuperar un espacio perdido, pero nunca llegaban lejos. Se detenían antes de cruzar ese límite invisible y regresaban sin haber visto nada. Era como si la memoria del riesgo fuera más fuerte que la necesidad de comprobarlo. Mientras tanto, el solitario seguía apareciendo en puntos estratégicos, siempre cerca de corredores naturales, siempre en lugares donde sabía que tarde o temprano alguien pasaría. Su estrategia no requería persecución constante, solo conocimiento del terreno y paciencia. Los registros mostraban que los ataques no eran frecuentes, pero sí constantes a lo largo del tiempo. Meses de calma podían ser interrumpidos por un solo evento que volvía a reforzar todo el sistema de evitación. No era la cantidad lo que mantenía el miedo, sino la posibilidad permanente. Y esa posibilidad comenzó a afectar incluso la estructura social interna. Algunos individuos mostraban niveles de estrés más altos de lo normal. Las disputas por alimento aumentaron ligeramente. La cohesión, aunque todavía funcional, ya no tenía la misma fluidez de antes. La selva seguía siendo la misma, pero el espacio psicológico dentro de ella se había reducido. Lo que antes era un entorno amplio y predecible, ahora se sentía fragmentado, lleno de zonas que no podían usarse, rutas que ya no eran seguras, decisiones que debían tomarse con más cautela de lo habitual. El solitario no necesitaba atacar con frecuencia,
Su mera existencia era suficiente para mantener a todas las comunidades en un estado de alerta constante que nunca se resolvía por completo. A medida que pasaban los años, la presencia del solitario dejó de percibirse como un evento extraordinario y comenzó a integrarse en la rutina invisible de las comunidades. Ya no era necesario verlo para que influyera en el comportamiento de todos. Bastaba con la posibilidad de que estuviera cerca para modificar decisiones, rutas y distancias. Los jóvenes que nunca habían presenciado un ataque crecían con las mismas restricciones que aquellos que sí lo habían vivido. Aprendían por imitación que ciertos espacios no se cruzan, que ciertas direcciones no se toman, que la seguridad depende de permanecer siempre dentro del alcance visual del grupo. No conocían la razón, pero seguían la regla con precisión. Esa transmisión silenciosa de conducta era quizá el efecto más duradero de todo el fenómeno. El miedo ya no dependía de la experiencia directa, sino de la memoria colectiva expresada en movimientos repetidos durante años. El bosque había sido dividido no por límites territoriales visibles, sino por una frontera psicológica que nadie podía explicar. En varias ocasiones, los observadores intentaron localizar al solitario durante periodos largos sin éxito. Podía pasar semanas sin ser visto. Su ausencia temporal generaba una falsa sensación de normalidad. Algunos grupos comenzaban a expandir ligeramente sus recorridos, a recuperar unos metros de terreno olvidado, pero tarde o temprano volvía a aparecer en algún punto estratégico, recordando a todos que nada había cambiado realmente. Nunca intentó integrarse a ningún grupo, nunca buscó compañía, nunca mostró interés por establecer vínculos sociales. Su comportamiento seguía siendo el de un individuo que operaba fuera de las reglas habituales de la especie. No competía por liderazgo, no defendía territorio, no participaba en dinámicas sociales, solo observaba, esperaba y en momentos precisos actuaba. La ausencia de confrontación directa era lo que hacía imposible una respuesta efectiva. No había oportunidad para que varios machos se unieran contra él en una coalición típica. No había enfrentamientos prolongados que permitieran expulsarlo. Cada interacción era demasiado breve, demasiado rápida, demasiado calculada. Y así, sin necesidad de dominar físicamente a ningún grupo, el solitario había logrado algo mucho más profundo. Había modificado la manera en que todos usaban el espacio que los rodeaba. Había reducido su mundo sin necesidad de ocuparlo por completo. Había transformado una parte del bosque en un vacío permanente que nadie se atrevía a llenar. Lo más inquietante era que con el tiempo, esa nueva forma de moverse se volvió normal. Las rutas largas, los desvíos, la vigilancia constante dejaron de sentirse como respuestas a un peligro y se convirtieron en la nueva forma de vivir en esa región. Y entonces, de la misma manera silenciosa en que había influido durante años en la vida de todas las comunidades, el solitario dejó de aparecer. No hubo un último enfrentamiento, no hubo rastro de su cuerpo, no hubo señales de que hubiera sido expulsado. Simplemente dejó de ser visto. Al principio nadie lo notó. Las rutas seguían siendo las mismas, los desvíos continuaban, los grupos mantenían las mismas precauciones, la memoria del riesgo seguía intacta. Pero con el paso de los meses, la ausencia comenzó a hacerse evidente en los registros. Las cámaras no lo captaban, los observadores no encontraban huellas recientes, los encuentros dejaron de producirse. Algunos grupos empezaron, muy lentamente, a ampliar sus recorridos unos metros más allá de lo habitual. No fue un cambio brusco, fue casi imperceptible. Un pequeño avance un día, otro pequeño avance semanas después, como si estuvieran probando un territorio que había permanecido prohibido durante demasiado tiempo. Pero aún así, nadie cruzaba directamente por el centro de aquella franja de selva. El lugar seguía vacío. No porque alguien lo defendiera, sino porque la idea de cruzarlo ya estaba profundamente instalada en la conducta de todos. La evitación se había convertido en hábito, y el hábito no desaparece cuando desaparece la causa. Los juveniles, que ahora eran adultos, seguían repitiendo los mismos desvíos que habían aprendido de pequeños.
Las nuevas generaciones imitaban sin saber por qué. El bosque había cambiado de forma en la mente de todos, aunque físicamente siguiera igual. Nunca se supo qué ocurrió con el solitario. Tal vez murió por causas naturales, tal vez fue víctima de un depredador, tal vez simplemente se desplazó a otra región fuera del área observada. No había forma de saberlo. Lo único que quedó fue el efecto de su presencia. Un espacio que nadie reclamó, una ruta que nadie volvió a usar, un límite invisible que seguía siendo respetado, aunque ya no hubiera nadie allí. Y esa fue quizá la huella más profunda que dejó. No la de los ataques, no las de las desapariciones, sino la de haber demostrado que un solo individuo podía alterar de forma permanente el comportamiento colectivo de varias comunidades sin necesidad de dominarlas, solo existiendo en el lugar exacto donde el sistema no sabía cómo responder. Con el paso del tiempo, la selva recuperó su sonido habitual, pero no su antigua lógica. Los grupos volvieron a forrajear con cierta normalidad. Los juveniles crecieron y comenzaron a explorar un poco más, y los machos retomaron patrullajes más definidos. A simple vista, parecía que todo había vuelto a ser como antes, pero no era así. Los mapas seguían mostrando una irregularidad. Aquel tramo de bosque continuaba siendo evitado, no con la misma intensidad que antes, pero sí con una persistencia difícil de ignorar. Los desvíos ya no eran tan amplios, pero todavía existían. Nadie cruzaba por el centro. Nadie elegía esa ruta cuando había otras opciones. La causa había desaparecido, pero la forma de moverse seguía alterada. Eso era lo que más llamaba la atención a los observadores. No se trataba de una reacción temporal a un peligro reciente. Era una modificación profunda en la percepción del espacio, algo que había quedado grabado en la conducta colectiva más allá de la presencia real del solitario. Las nuevas generaciones no sabían nada de él, nunca lo habían visto, nunca habían presenciado un ataque, y aún así imitaban exactamente los mismos patrones de movimiento que los adultos habían aprendido años atrás. La memoria no estaba en la mente consciente de ningún individuo, estaba en la repetición constante de trayectorias, en decisiones tomadas sin reflexión, en la costumbre convertida en norma. Con el tiempo, algunos individuos comenzaron a aventurarse más cerca del borde de la franja. Se acercaban, exploraban unos metros y regresaban. Nunca permanecían allí demasiado tiempo. Era como si el lugar mismo generara una incomodidad difícil de explicar, una sensación de alerta que no tenía estímulo visible. El espacio se había convertido en algo distinto. No era territorio, no era zona neutral, no era refugio ni riesgo claro. Era un vacío cargado de significado que nadie podía definir. Y eso era lo que permanecía incluso después de que todo hubiera terminado. La demostración silenciosa de que las reglas que mantienen la estabilidad de un sistema social pueden romperse, y que una vez rotas, el sistema no siempre encuentra la manera de volver exactamente a donde estaba antes. Años después, cuando los registros acumulados comenzaron a revisarse con distancia, los investigadores comprendieron que lo ocurrido no había sido una serie de eventos aislados, sino un proceso continuo que se desarrolló sin ser reconocido a tiempo. No porque faltaran datos, sino porque nadie esperaba que algo así pudiera encajar dentro del comportamiento conocido de la especie. Los chimpancés están preparados para responder a amenazas claras. Saben cómo reaccionar ante depredadores externos, saben cómo enfrentar a grupos rivales, tienen mecanismos sociales para regular la agresión interna, pero no tienen una estrategia definida para un individuo que actúa como depredador dentro de su propia especie, sin buscar territorio, sin buscar liderazgo, sin buscar interacción social. Ese vacío en las reglas fue el espacio que el solitario ocupó durante años. No necesitó fuerza colectiva, no necesitó imponerse físicamente a ningún grupo. Solo necesitó comprender, de una manera que nadie esperaba, cómo moverse en los márgenes donde la vigilancia es más débil y la respuesta grupal tarda segundos en organizarse. Su presencia reveló algo que hasta entonces no se había considerado posible, que el sistema social de los chimpancés, tan estudiado y aparentemente estable, tenía un punto ciego, un lugar donde las reglas no aplicaban porque nunca habían sido necesarias. Y cuando alguien actuó dentro de ese punto ciego, nadie supo cómo reaccionar.
Las comunidades no colapsaron, no hubo desaparición masiva, no hubo ruptura total de las jerarquías, pero el cambio fue igual de profundo. La forma de usar el espacio, la manera de moverse, la percepción del riesgo, todo quedó alterado de forma permanente. Lo que ocurrió en esa región no dejó monumentos visibles, no dejó marcas en los árboles ni restos en el suelo que contaran la historia. Dejó algo más difícil de detectar y más difícil de borrar. Dejó una modificación en la memoria colectiva expresada en comportamiento. Y esa modificación permaneció mucho después de que el individuo que la provocó dejara de existir. Con el paso de las décadas, nadie volvió a mencionar aquel tramo de selva como un lugar especial. Para los nuevos observadores, era simplemente una zona poco transitada, una irregularidad en los mapas de movimiento que no tenía una explicación inmediata. Los registros antiguos quedaban archivados como curiosidades difíciles de interpretar sin el contexto completo de lo que había sucedido. Pero el patrón seguía allí. Las rutas seguían curvándose ligeramente alrededor del mismo punto. Los grupos continuaban prefiriendo caminos más largos cuando atravesaban esa región. No era una evitación absoluta como en el pasado, pero tampoco era un uso normal del espacio. Era algo intermedio, una cautela heredada que nadie cuestionaba. Los individuos que habían vivido los años del solitario ya no estaban. Las nuevas generaciones no tenían memoria directa de aquellos eventos. Sin embargo, repetían con precisión las mismas decisiones espaciales, como si la selva misma hubiera cambiado de forma en su percepción. Eso era lo que más sorprendía. La causa había desaparecido hacía mucho tiempo, pero el efecto persistía sin necesidad de recordarse. No había narrativas, no había advertencias, no había forma de transmitir la historia. Solo había conducta. Y esa conducta era suficiente para mantener vivo el rastro de algo que nadie podía ver. Con el tiempo, algunos grupos comenzaron a cruzar por los bordes más externos de la franja, pero nunca por el centro. Ese núcleo permanecía vacío, como un espacio que no pertenecía a nadie y al mismo tiempo parecía no estar disponible para nadie. No era un miedo activo, era una especie de incomodidad silenciosa, una preferencia constante por evitar sin saber por qué. La selva había recuperado su apariencia original, pero no su antiguo mapa mental. Y quizá eso fue lo más duradero de todo. No los ataques, no las desapariciones, sino la prueba de que una sola anomalía, sostenida durante el tiempo suficiente, puede alterar la manera en que generaciones enteras perciben y utilizan el mundo que los rodea, incluso cuando ya no queda ninguna señal visible de que esa anomalía haya existido. Con el tiempo, aquel lugar dejó de ser un punto concreto en el mapa y se convirtió en algo más abstracto dentro del comportamiento de las comunidades. Ya no era un sitio que se evitaba de manera consciente, sino una dirección que simplemente no se elegía. Las decisiones de movimiento se tomaban sin que nadie pudiera señalar la razón exacta, pero el resultado siempre era el mismo. Ese espacio permanecía casi intacto. Los árboles crecieron, los senderos naturales se cubrieron de vegetación, los sonidos del bosque llenaron cada rincón como en cualquier otra parte de la selva. Nada en su apariencia sugería que allí hubiera ocurrido algo fuera de lo común, y sin embargo seguía siendo uno de los lugares menos transitados de toda la región. Los nuevos juveniles jugaban, exploraban, aprendían a desplazarse por el territorio observando a los adultos, imitaban rutas, pausas, desvíos. Nunca se dirigían hacia el centro de aquella franja porque nadie a su alrededor lo hacía. La ausencia de movimiento en esa dirección era suficiente enseñanza. Era una memoria que no necesitaba palabras ni imágenes, una memoria construida únicamente a través de repeticiones diarias durante años. A veces, algún individuo curioso se acercaba más de lo habitual al borde del área, miraba alrededor, avanzaba unos pasos, olfateaba el aire y luego regresaba sin motivo aparente. No había señales que justificaran la retirada, solo una sensación difícil de definir que parecía surgir del propio lugar. Ese era el legado más extraño de todo lo ocurrido. No había quedado un enemigo, ni un territorio disputado, ni un recurso que defender. Solo había quedado un vacío que nadie sentía la necesidad de llenar.
La selva, que antes era un espacio continuo y predecible, había adquirido una forma nueva, marcada por una ausencia que persistía incluso cuando ya no tenía explicación visible. Y así, sin ruido, sin marcas, sin testigos directos que aún vivieran, el rastro del solitario seguía existiendo en la manera en que todos elegían moverse, como si el bosque recordara por ellos algo que ellos ya no podían recordar por sí mismos. Al final, lo que quedó no fue la historia de un individuo extraño, sino la evidencia silenciosa de cómo un sistema entero puede adaptarse a algo que no comprende. Las comunidades nunca desarrollaron una respuesta directa, no aprendieron a enfrentarlo, no modificaron sus estructuras sociales para neutralizar una amenaza similar en el futuro, simplemente ajustaron su comportamiento alrededor de su existencia. Ese ajuste fue suficiente. El espacio que antes era parte normal de sus recorridos se transformó en un vacío permanente. Las rutas cambiaron, las distancias aceptables entre individuos se redujeron, la vigilancia se volvió más constante. Y todo eso ocurrió sin que nadie pudiera señalar un momento exacto en que la transformación se completó. Fue un proceso lento, casi invisible, construido a partir de pequeñas decisiones repetidas durante años. Cuando el solitario desapareció, el sistema no regresó al estado anterior, porque ya no sabía exactamente cómo era ese estado. La nueva forma de moverse se había convertido en la norma. El bosque ya no se percibía como un espacio completamente disponible, sino como un territorio con zonas que, aunque no presentaban peligro visible, seguían siendo tratadas con cautela. Ese es el efecto más profundo de las anomalías prolongadas. No destruyen el sistema, lo modifican de manera sutil hasta que la modificación parece natural. Las generaciones siguientes heredaron ese nuevo mapa mental sin saber que era diferente del anterior. Para ellos, esa era la selva tal como siempre había sido. Nunca supieron que en el pasado los grupos cruzaban por el centro de aquella franja sin dudarlo, que los juveniles jugaban allí, que las patrullas la atravesaban como cualquier otro lugar. La historia se perdió, pero la conducta quedó. Y esa conducta era la única prueba de que, durante años, algo ocurrió en ese lugar que no debería haber sido posible, pero que dejó una marca tan profunda que ni siquiera el paso del tiempo logró borrarla por completo. Con los años, aquel tramo de selva terminó siendo parte de una rutina silenciosa que nadie cuestionaba. No era un lugar prohibido en el sentido activo, pero tampoco era un lugar integrado en la vida diaria de las comunidades. Existía en una especie de margen, como si perteneciera a otra lógica distinta de la del resto del territorio. Los investigadores que llegaron mucho después solo veían el resultado final: mapas con trayectorias ligeramente curvadas, grupos que preferían bordear en lugar de cruzar, individuos que, sin motivo aparente, evitaban permanecer demasiado tiempo en el centro de esa zona. Sin conocer el pasado, todo parecía una simple preferencia espacial, una variación sin importancia. Pero para quien analizaba los datos con detalle, la repetición era demasiado precisa para ser casual. Cada generación repetía el mismo patrón sin saber que estaba repitiendo algo heredado de una experiencia que ya no formaba parte de la memoria directa de nadie. La conducta se había convertido en tradición sin historia. La selva seguía creciendo, modificando lentamente con las estaciones, pero esa parte permanecía casi intacta, como si el tiempo pasara a su alrededor sin tocarla por todo. No porque alguien la protegiera, sino porque nadie sentía la necesidad de ocuparla. Ese vacío era el verdadero testimonio de lo ocurrido. No quedaban huellas del solitario, ni rastros físicos que pudieran señalar su presencia pasada. Lo único que persistía era la forma en que los grupos decidían moverse. Y esa forma estaba moldeada por algo que ya no podía verse, pero que había sido lo suficientemente real como para alterar generaciones enteras. Al final, el bosque volvió a parecer el mismo, pero nunca volvió a serlo por completo. Porque en algún momento, un solo individuo había demostrado que las reglas podían romperse, y aunque él desapareció, la marca de esa ruptura quedó integrada en la manera en que todos percibían el mundo que los rodeaba. Y así, sin testigos, sin recuerdos claros y sin señales visibles, aquel lugar siguió siendo evitado, no por lo que era,
sino por lo que una vez fue. Con el paso del tiempo, aquella zona terminó convirtiéndose en una especie de silencio dentro del territorio. No un silencio de sonidos, sino un silencio de movimiento. Las aves seguían pasando. El viento seguía cruzando entre las hojas. Los insectos llenaban el aire con su presencia constante. Pero los chimpancés rara vez atravesaban ese espacio como atravesaban cualquier otro. Era un hueco en sus trayectorias, un lugar que existía físicamente, pero que casi no formaba parte de su vida diaria. Lo más llamativo era que nadie parecía cuestionarlo. Los adultos no dudaban al elegir rutas más largas. Los jóvenes no mostraban curiosidad por explorar esa dirección. Era como si el bosque hubiera sido reorganizado en su mente desde hacía tanto tiempo que ya no podían imaginarlo de otra forma. Para un observador externo, no había nada especial allí. No había restos, no había señales, no había nada que indicara que ese lugar había sido el centro de una anomalía que duró años. Y sin embargo, seguía siendo tratado con una cautela que no se aplicaba a ninguna otra parte del territorio. Ese era el rastro más profundo de todo lo ocurrido. No el recuerdo de un individuo, sino la transformación duradera de la manera en que se usaba el espacio. Porque cuando algo altera durante suficiente tiempo la lógica de un sistema, el sistema no vuelve exactamente a su forma anterior. Se adapta, se reorganiza y continúa, pero llevando consigo la marca invisible de lo que lo obligó a cambiar. Las generaciones siguientes nunca sabrían que antes se cruzaba por allí con normalidad. Nunca sabrían que hubo un tiempo en que ese lugar no generaba ninguna incomodidad. Para ellos, esa franja de selva siempre fue así, un sitio que se bordea, no que se atraviesa. Y esa es quizá la consecuencia más extraña de todo, que lo que comenzó como la presencia silenciosa de un solo individuo terminó convirtiéndose en una característica permanente del paisaje, no visible en los árboles ni en el suelo, sino en la forma en que todos elegían moverse sin saber por qué. Al final, aquella franja de selva no fue recordada como un lugar peligroso, sino como un lugar diferente. No generaba alarma inmediata, no provocaba vocalizaciones de advertencia, pero tampoco invitaba a ser cruzada. Era simplemente una dirección que quedaba fuera de las decisiones habituales. Con los años, esa diferencia se volvió tan normal que dejó de percibirse como tal. Los grupos continuaron adaptándose a las estaciones, a los cambios en la disponibilidad de alimento, a las dinámicas internas de cada comunidad. Todo seguía su curso natural. Pero ese vacío en sus trayectorias permanecía constante, como una cicatriz que ya no duele, pero que sigue formando parte del cuerpo. Nadie podía señalar el motivo, nadie necesitaba hacerlo. La conducta era suficiente explicación. Si algún observador hubiera llegado sin conocer la historia, habría pensado que esa zona carecía de interés, que simplemente no ofrecía recursos suficientes para atraer a los grupos. Y sin embargo, la realidad era distinta. El lugar estaba lleno de frutos en ciertas épocas del año, tenía rutas cómodas, ofrecía refugio natural. Era, en términos prácticos, un espacio valioso. Pero no era utilizado. Eso demostraba que lo ocurrido allí no había sido olvidado, sino integrado en la forma misma de percibir el entorno. No como un recuerdo consciente, sino como una preferencia automática que guiaba cada desplazamiento. La selva seguía siendo la misma en apariencia, pero el mapa interno de quienes la habitaban había sido redibujado por completo hacía mucho tiempo. Y así, sin señales visibles, ni nombres, ni historias transmitidas, aquel lugar siguió siendo rodeado en silencio, como si todos supieran que, aunque ya no quedara nadie allí, algo había sucedido en ese punto del bosque que cambió para siempre la manera en que se relacionaban con su propio territorio. Con el paso de los años, aquella franja terminó siendo parte de una costumbre tan arraigada que ya no requería atención consciente. Los grupos se movían alrededor de ella con la misma naturalidad con la que evitaban un río caudaloso o un acantilado, aunque allí no hubiera nada visible que justificara esa comparación. La selva había recuperado su ritmo, pero no su forma original.
Los juveniles crecían observando a los adultos tomar siempre las mismas decisiones de movimiento. Aprendían sin darse cuenta que ciertas direcciones simplemente no se eligen. Esa enseñanza no venía acompañada de señales de alarma ni de experiencias directas, sino de una repetición constante que moldeaba su percepción desde el inicio. Con el tiempo, el lugar dejó de sentirse extraño y pasó a sentirse normal precisamente por ser evitado. La ausencia de presencia se convirtió en la característica principal de ese espacio. Si alguien hubiera marcado en un mapa los puntos más transitados del territorio y luego los menos visitados, aquella franja seguiría destacando como una anomalía incluso décadas después. No porque representara un peligro activo, sino porque el comportamiento aprendido había quedado fijado en la rutina colectiva. Eso era lo más duradero de todo, la prueba de que una modificación prolongada en el comportamiento puede sobrevivir mucho después de que la causa haya desaparecido, simplemente porque se transforma en hábito. Nadie sabía ya qué había ocurrido allí. Nadie necesitaba saberlo. La selva, en su silencio, conservaba la forma del recuerdo sin conservar el recuerdo mismo. Y así, aquel lugar continuó existiendo como un vacío en medio del territorio, no por lo que era, sino por lo que, durante años, obligó a todos a cambiar la manera de moverse dentro de él. Con el tiempo, ese vacío dejó de percibirse como una elección y pasó a sentirse como parte natural del entorno. Los grupos no rodeaban esa zona porque recordaran algo, sino porque siempre lo habían hecho. La repetición constante durante generaciones convirtió la evitación en una norma invisible, tan integrada que ya no requería explicación. El bosque seguía ofreciendo alimento, refugio y rutas cómodas en ese lugar, pero casi nadie las aprovechaba. No por temor evidente, sino por una costumbre que se había vuelto más fuerte que cualquier curiosidad momentánea. La selva había sido redibujada en la mente de quienes la habitaban. Los jóvenes que crecían allí nunca supieron que existió un tiempo en que ese espacio era transitado con normalidad. Para ellos, esa franja siempre fue un sitio que se bordea. Nunca imaginaron que años atrás los grupos cruzaban por el centro sin dudar, que los juveniles jugaban entre esos árboles, que las patrullas lo recorrían como cualquier otra parte del territorio. Ese desconocimiento era, paradójicamente, la prueba más clara de que el cambio había sido permanente. Porque cuando una modificación en el comportamiento dura lo suficiente, deja de sentirse como una adaptación y se convierte en la forma habitual de existir. El sistema no regresa a su estado anterior porque ya no recuerda exactamente cómo era. Y así, aquel lugar siguió siendo evitado en silencio, no por la presencia de algo, sino por la huella invisible de algo que ya no estaba, pero que había sido lo suficientemente real como para cambiar la manera en que todos se movían dentro de su propio mundo. Durante mucho tiempo, nadie intentó comprender por qué aquel espacio seguía siendo evitado. No era una prioridad. Las comunidades habían aprendido a vivir alrededor de esa ausencia y el sistema funcionaba lo suficientemente bien como para no exigir cambios. Sin embargo, al observar con atención los movimientos diarios, se hacía evidente que esa franja no solo había alterado las rutas, sino la manera misma en que los individuos evaluaban el entorno. Cada desplazamiento estaba acompañado por pausas más frecuentes, miradas más largas, decisiones que parecían tomadas con mayor cautela de lo habitual. Los chimpancés no se movían por el territorio únicamente siguiendo recursos visibles, sino guiados por una sensación constante de evaluación del espacio que antes no era tan marcada, como si el bosque hubiera dejado de ser completamente predecible. Los juveniles crecían aprendiendo a interpretar el entorno a través del comportamiento de los adultos. No necesitaban saber qué había ocurrido en el pasado. Bastaba con observar que ciertas direcciones nunca se tomaban, que ciertas zonas no se atravesaban, que el grupo siempre permanecía más compacto de lo necesario. Esa observación repetida moldeaba su percepción desde el inicio de su vida. La selva seguía siendo rica, amplia, llena de caminos posibles, pero en la práctica el mundo utilizable se había reducido.
no por barreras físicas, sino por límites invisibles que condicionaban cada decisión. Con el tiempo, esa reducción del espacio efectivo comenzó a influir incluso en la estructura interna de los grupos. Al compartir rutas más estrechas y zonas de forrajeo más concentradas, la proximidad constante generaba pequeños roces que antes no existían. Nada grave, nada que rompiera la cohesión, pero sí lo suficiente para indicar que la manera de convivir también había sido modificada por aquel vacío en el territorio. Los machos patrullaban con más atención los bordes de su territorio, pero nunca se adentraban hacia el centro de aquella franja. Era una vigilancia que tenía más que ver con una costumbre heredada que con una amenaza real. Patrullaban los límites que conocían, pero dejaban intacto el espacio que durante años nadie reclamó. Esa conducta persistente demostraba que el efecto del solitario no había sido solo físico, sino profundamente psicológico. Había alterado la relación entre los individuos y el espacio que los rodeaba. Había introducido una forma de cautela que sobrevivió a su propia desaparición. Y quizá lo más sorprendente era que el sistema no mostraba señales de querer recuperar ese territorio perdido. No había intentos claros por reintegrarlo. No había curiosidad suficiente como para cuestionar la norma establecida. La ausencia se había convertido en parte del orden natural de las cosas. Aquel lugar ya no representaba un recuerdo, representaba una forma diferente de entender el entorno. Porque cuando algo modifica durante suficiente tiempo la percepción del riesgo, esa percepción se transforma en parte de la identidad del grupo. Ya no es una respuesta a un evento concreto, sino una característica estable de cómo se interpreta el mundo. Así, el bosque continuaba existiendo en toda su extensión física, pero no en toda su extensión mental. Una parte permanecía fuera del uso cotidiano no por lo que era, sino por lo que durante años obligó a todos a cambiar su forma de moverse dentro de él. Y esa modificación, silenciosa y persistente, demostraba que el impacto de aquel individuo había sido más duradero que su propia presencia, porque había dejado una marca que no necesitaba recordarse para seguir influyendo. Con el paso de los años, aquel espacio terminó convirtiéndose en algo que nadie intentaba explicar, y que al mismo tiempo nadie se atrevía a modificar. No era un territorio disputado, no era un refugio, no era una zona peligrosa en apariencia. Era simplemente una parte del bosque que existía fuera de la rutina de todos. Las comunidades continuaron adaptándose a las estaciones, a la escasez y abundancia de frutos, a los cambios naturales del entorno. Todo seguía su curso. Y sin embargo, ese vacío seguía presente en cada decisión de movimiento, como una sombra que ya no proyectaba miedo, pero sí una forma distinta de interpretar el espacio. Los jóvenes crecían, se convertían en adultos, formaban nuevas jerarquías, patrullaban nuevos límites, pero ninguno alteraba ese patrón heredado. Nadie intentaba cruzar directamente por el centro de aquella franja, no porque lo evitaran activamente, sino porque nunca formaba parte de sus opciones. Eso era lo más revelador. El lugar había dejado de sentirse como una excepción y se había integrado como una característica más del entorno. La selva ya no era concebida como un espacio continuo, sino como un territorio con una ausencia en su interior, que nadie sentía la necesidad de llenar. Con el tiempo, los investigadores comprendieron que lo ocurrido allí no podía medirse solo por los ataques o las desapariciones. Su efecto real había sido mucho más profundo. Había cambiado la forma en que varias generaciones aprendieron a percibir y utilizar su propio mundo. Un solo individuo, actuando fuera de todas las reglas conocidas, había sido suficiente para alterar durante años la conducta colectiva de múltiples comunidades. Y aunque su presencia desapareció sin dejar rastro, el sistema nunca regresó exactamente a su estado anterior.
porque cuando la estabilidad de un sistema se rompe de una manera que no tiene explicación dentro de sus propias reglas, la adaptación que surge no busca restaurar lo que había, sino construir una nueva normalidad alrededor de esa ruptura. Y esa nueva normalidad fue la que quedó. Aquel tramo de selva siguió allí, intacto, lleno de vida, pero vacío de tránsito, no por lo que era en sí mismo, sino por lo que una vez representó, no por un peligro visible, sino por una memoria que ya no estaba en la mente de nadie, pero sí en la forma en que todos elegían moverse. Así terminó la historia de ese lugar, no con un enfrentamiento final, no con una resolución clara, sino con la permanencia silenciosa de un cambio que nadie podía ver y que aún así seguía presente en cada recorrido, en cada desvío, en cada decisión tomada sin pensar. Porque lo que ocurrió allí demostró algo que pocas veces se observa en la naturaleza, que a veces no es necesario que algo permanezca para seguir influyendo, basta con que haya existido el tiempo suficiente para cambiar la manera en que los demás perciben el mundo. Y esa fue la huella más profunda que dejó el solitario. No su presencia, sino la forma en que su paso por el bosque redibujó para siempre el mapa invisible en la mente de quienes lo habitaban.